vende, en el caso de la compra-venta, una parte que entrega, en este caso, y una parte que paga. Entonces, cuando nosotros entendemos a la locación como un alquiler, reconocemos muy fácilmente la figura del dueño de la propiedad, que es el que te va a entregar una cosa para que vos la uses y la goces por un tiempo determinado. Pero no te la va a entregar gratis, ¿verdad? Como sería el caso, por ejemplo, del comodato, ¿verdad? Te va a entregar a cambio de que vos le pagues, ¿verdad? Y ese precio que se convenía, que se pactaba, que se pacta hasta el día de hoy, es lo que hoy llamamos alquiler, ¿verdad? Y que en Roma recibía el nombre de merces, ¿verdad? El alquiler era ese canon, que ahora también recibe ese nombre en el derecho civil local, ¿verdad? El canon en términos de precio, ¿verdad? Ahora, cuando se parte de la base de que este es un contrato consensual y que es un contrato romano, los romanos no discriminaban, no hacían mayores diferenciaciones respecto de una locación con la otra locación. Entonces, ya posteriormente, hacia el siglo XVII, cuando empezaron los autores más modernos a hacer una teoría sobre el derecho romano, es que empieza a aparecer esta diferenciación que es la que llega hasta nuestro derecho. O sea, hoy cuando nosotros leemos nuestro Código Civil, vamos a encontrar que la locación tiene reservado su propio capítulo, ¿verdad? Su propio título, y dentro de ese capítulo hay disposiciones generales aplicables a la locación. Después está la locación de cosas, después está la locación de servicios, ¿verdad? Y después está la locación de obra, ¿verdad? Son esos tres son las bases, ¿verdad? De todo contrato de locación, ¿no? Y estos autores modernos entre comillas, del siglo XVII, dijeron, bueno, si los romanos tenían también reconocido de alguna forma una locación de cosas que llamaban conductio rei, recuerden la noción del rey siempre, tenían también una locación de servicios, ¿verdad? Que es una prestación de servicios en el sentido estricto, donde no hay dependencia laboral, pero sí hay una prestación de servicios, que recibe el nombre de locatio conductio operarum, y por último una locatio conductio opera, que es la locación de la obra. Cuando yo me comprometo a entregar un producto, una obra terminada, y aquí yo entrego una obra que la entrego en propiedad. Nosotros vamos a ir validando cada uno de estos tipos contractuales que, como les insisto, está todo dentro de un esquema general de locación, ¿no? Tanto en nuestro sistema como en el derecho romano, ¿no? Eh, cuando se alude, ¿verdad?, a la idea de locación de cosas, porque vamos a hablar en primer término de locación de cosas, nosotros, insisto también ahora, para que, ya que se unieron varios, eh, eh, hacemos referencia al alquiler en términos lisos y llanos, ¿verdad? Una persona, el locador, asume una obligación de entregar una cosa a la otra parte, ¿verdad? Esa cosa es la cosa locada, como le dicen, ¿verdad? Y esa parte que entrega esta cosa asume el compromiso de mantener la cosa en un estado apto para el uso normal. Es decir, si yo alquilo una casa, tengo que asegurarle a mi inquilino que voy a mantener la casa en términos básicos para un uso normal, ¿verdad? Si tiene aire, bueno, el aire correrá por mi cuenta. Si no tiene, yo le entrego así. No hay mayores discrepancias con respecto a esto, ¿no? Y la contraprestación del locatario, del inquilino, es el pago del canon, del merces convenido, ¿verdad? Y en todos los casos, este locatario tiene que comprometerse a usar la cosa conforme al destino, ¿verdad? Y asume también un deber de restitución de la cosa una vez que se concluya el plazo por el cual se entrega, ¿no? Eh, este, y una cuestión que es muy importante, en la que es muy importante insistir, es que para los romanos, este locatario, este inquilino, no está, no está en el mismo nivel de consideración
que en el que se encuentra un poseedor típico. ¿Verdad? Un poseedor es el que establece una relación directa y material con la cosa. ¿Verdad? Hay distintos tipos de posesiones, como nosotros vimos en Romano 1. Y este señor, este inquilino, no es un poseedor, dicen los romanos. Básicamente la calidad que asume el inquilino es la de un simple detentador de la cosa. ¿Verdad? Al ser un simple detentador y no tener la posesión, esto trae como consecuencia directa que él no tiene la atribución de plantear un interdicto posesorio. Ustedes recuerdan también que la defensa de la posesión en Roma estaba muy bien regulada, muy bien delineada, ¿verdad? Y para proteger a un bien, proteger el bien y protegerle al poseedor del bien de un intento de desposesión o de una desposesión efectiva, estaban los interdictos. Con los interdictos yo me iba ante el pretor y le decía al pretor, che, acá me están queriendo quitar o acá me quitaron, necesito urgentemente tu ayuda, y el pretor agarraba, dictaba un interdicto, y con ese interdicto o lograba de alguna forma la restitución o lograba repeler el acto ilegal del tercero, ¿verdad? Bueno, nada de eso puede hacer un inquilino. El locatario no es poseedor, es un mero detentador, entonces si es que él necesita recurrir a un interdicto, le tiene que pedir a quien le alquiló la cosa que vaya y le pida al pretor que active esta medida de protección. Eso quiero que anoten porque es importante. Normalmente el tema de examen, ¿verdad? Hoy por hoy, la situación de la locación de cosas, ¿verdad? Tiene una regulación bastante detallada en nuestro Código Civil, ¿verdad? Pero siempre se supedita el acuerdo a la voluntad de las partes. De manera que muchas de las normas que están en el Código Civil son normas, por decirlo de alguna forma, supletorias. O sea, para el caso de que nosotros no hayamos previsto algo expreso, entonces rige el Código Civil. Y en Roma más o menos tenía el mismo contenido, digamos, ¿verdad? Y en concreto, hoy por hoy ocurre en nuestro sistema que si las partes no dicen nada respecto al tiempo por el cual se entrega una locación, dice que el plazo máximo de entrega se considera que va a ser de 5 años. ¿Verdad? Y en Roma, básicamente lo que decían es, también, dura lo que las partes quieren que dure, pero si no se combina un plazo, ¿verdad? Entonces ahí el régimen ya no establece un mínimo ni un máximo, sino que lo que dice es, cualquiera de las partes puede en cualquier momento rescindir el contrato. ¿Verdad? Eh, Así también existe una previsión que se arrastró desde Roma hasta el día de hoy, conocida como la tácita reconducción, ¿verdad? Conforme al que si por algún motivo se termina el plazo del contrato y ambas partes toleramos la subsistencia del acuerdo, entonces se considera que el contrato sigue vigente en las mismas condiciones pactadas. ¿Verdad? Eh, bueno, bueno, yo creo que fundamentalmente eso es lo más relevante que podemos agregar hoy en este punto sobre la locación de cosas. Eh, Pasando un poquitito a las otras dos clases de locación, nosotros tenemos por una parte la locación de servicio y por otra parte la locación de obra. O sea, la locatio conductio operarum y la locatio conductio opera, o operum. La locación de servicios es simplemente esa relación jurídica que se establece entre un eh, contratante y un prestador de servicios, ¿verdad? Ustedes, cuando sean abogados y convengan con sus clientes la prestación de un servicio, van a estar
básicamente ajustando el régimen de su trabajo a lo que se conoce como una locatio conductio operario. Va a ser una prestación de servicio, una locación de servicio. No va a ser un contrato de trabajo, no va a ser un régimen laboral típico, sino que básicamente ustedes van a comprometerse a realizar un cierto trabajo, a prestar un cierto servicio para un objeto determinado y cobrar por ese servicio, nada más. ¿Verdad? Puede tener varias modalidades, pero en esencia es eso. Si yo le contrato a un ingeniero, entonces estamos hablando de una prestación de servicio. Con la locación de obra en contrapartida es aquella en la donde yo me comprometo a prestar mi conocimiento para realizar algo, independientemente del tiempo que demande ese algo. Y ese algo supone la ejecución de una obra, una tarea que va a presuponer de alguna forma, ¿verdad? La entrega de un producto final y la transmisión del dominio a favor de quien me encargó esa obra, a cambio del pago del precio por el resultado. Entonces, esas son un poquitito las dos, esa es un poquito la diferencia que hay entre una cosa y otra. El servicio es mayormente intangible en el sentido de que se puede materializar a lo mejor en un dictamen o en una opinión o en un trabajo que no tiene, que no necesariamente es concreto. En cambio, si yo le encargo a alguien que me haga una pintura, bueno, ese no es un servicio, esa es una obra. La locación de servicio básicamente en Roma no era tan importante, ¿verdad? Distinguirla de la locación de obra. Hoy es mucho más relevante hacer la discriminación porque, sobre todo porque nos permite hacer una distinción con la típica relación de derecho laboral, ¿verdad? En estos supuestos la remuneración también recibía el mismo nombre que recibe el alquiler, o sea, merces. Merces se llamaba tanto el precio del servicio como el precio del alquiler, ¿no? Eh, y entonces, la lógica de lo que pues, explica generalmente la doctrina de por qué este contrato no era muy relevante en esa época era porque básicamente todos los ciudadanos romanos disponían de recursos dentro de su patrimonio para que los servicios puedan ser realizados sin tener que pagarle a nadie, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo se entiende esto? Bueno, es sencillo, ¿verdad? Los esclavos, ¿verdad? Del derecho, los- claro, los esclavos que estaban eh, que disponían los ciudadanos, tenían simplemente la autonomía, o sea, la sujeción, digamos, ¿verdad? A su amo para ejecutar todos los servicios que el señor se hace sin tener que pagarle absolutamente nada más, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos que hasta el día de hoy de que eso no era importante en Roma, a diferencia de lo que sí hoy ocurre, ¿verdad? Y por otra parte, también los servicios calificados que había en la época, como los de los abogados o los de los médicos, ¿verdad? Generalmente en esa época no eran servicios que se ejecutaban a cambio de dinero, ¿verdad? Eran servicios más bien honoríficos, ¿verdad? Entonces, normalmente se rechazaba la idea de que cuando yo prestase un servicio de este nivel, lo hiciera a cambio de plata. Más o menos esa era la concepción por aquel entonces, ¿verdad? Mm. Básicamente, entonces, cuando alguien le pagaba a un abogado antes, lo hacía simplemente porque existía una obligación casi natural o un deber moral de quien encargó el servicio, ¿no? Eh, y como resultado del beneficio obtenido, digamos, ¿no? Pero no había una acción que se pudiera hacer valer para su reclamo, ¿no? Después sí, con el tiempo, en el periodo clásico sobre todo, empieza a estructurarse una forma de reclamar el honorarium para los servicios jurídicos
y para otros servicios específicos, pero que también están un poquitito fuera de este esquema. Y tampoco, bueno, la locación de obra propiamente sí era más común, ¿verdad? Pero la obra en estos casos siempre se realizaba con materiales que eran del locatario. ¿Verdad? Entonces, como el locatario como las obras se realizaban a cargo y a riesgo del locatario, lo que va ahí básicamente es una, en suma, ¿verdad? Lo que hay más o menos en este tipo de prestaciones era una suerte de, de, de prestación de servicio en relación a un bien ajeno, ¿verdad? Eh, en el caso que el bien sea proporcionado por el propio encargado de la obra, entonces se reputaba que esa relación jurídica no era una locación, sino que era una directa de una compra-venta. O sea, yo voy a construir la obra, traigo todo mi material, ¿verdad? Y hago una edificación en tu terreno, ¿verdad? Entonces, al cabo a la conclusión de esa obra, entonces lo que se entiende es que yo te estoy de alguna forma cediendo la posesión por un acto voluntario, ¿no? Todas estas locaciones dan lugar, todos estos tres tipos de locaciones dan lugar a dos básicas acciones, ¿verdad? Por una parte, una acción locati, ¿verdad? Por el cual el locador puede reclamar al locatario, y al revés, una acción conducti por la cual el locatario puede reclamar al locador, ¿no? Eh, bueno, y un poquitito eso creo que es suficiente por lo que tiene que ver con este contrato, así pasamos rápidamente a los otros dos contratos consensuales que me interesa tratar, aunque sea también en forma rápida, ¿verdad? eh, ya que el tiempo no ayuda, ¿verdad? El primero de ellos es el de la sociedad, ¿verdad? Ustedes saben que hasta el día de hoy también, al igual que los otros dos contratos, la sociedad presupone un acuerdo de voluntades. Los romanos llamaban a la sociedad societas, ¿verdad? Y ese acuerdo de voluntades es uno en el que se involucra la participación de por lo menos dos personas, pero que pueden ser más personas, ¿verdad? eh, esas dos personas o más se llaman socios o soci, era el nombre que recibían en Roma, y básicamente el compromiso que asumen estos dos soci es realizar aportes, ¿no? Comunes, en forma conjunta, en mayor o menor proporción, que pueden estar cuantificados en forma de bienes o en forma de trabajo, y que se aplican a un fin determinado. Eh, la intención, ¿cuál es? Que una vez lograda la finalidad para la cual se realizaron los aportes, si surgía alguna utilidad, alguna ganancia, ellos pudiesen repartirse esa ganancia en proporción a los aportes que cada uno hizo, ¿no? Para que se constituya esta sociedad era esencial, ¿verdad? Que los socios, que los miembros presten un consentimiento libre, ¿verdad? Que lo hagan en base a la idea o la noción de la affectio societatis, que significa una confianza extrema y ciega en función a realizar negocios conjuntamente, ¿verdad? No era un consentimiento común y corriente, sino que presuponía confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la relación no estaba destinada a durar poco, en principio, ¿verdad? Sino que estaba destinada a la obtención de un fin en concreto, ¿verdad? Entonces, si ocurría que si uno de los socios perdía la confianza en el otro y se retiraba, el contrato directamente quedaba ya concluido y sin ningún efecto.
A tal el grado de importancia que le colocaban, lo que le ponían los romanos a la affectio societatis, ¿verdad? En Roma básicamente se conocieron dos figuras de sociedad. Una societas omnium bonorum, ¿verdad? Que era una que se caracterizaba porque los socios aportaban en común la totalidad de su patrimonio. O sea, todo lo que tenían ponían en común aplicado a una sociedad y a un fin en particular. Se llamaba Societas Omnium Bonorum por ese motivo, porque implicaba un poquito el conjunto de los bienes, y no solamente de los bienes presentes de esos socios, sino de los bienes que pudieran ir adquiriendo a futuro. Y la otra se llamaba Societas Aliquis Negotii, en la que básicamente los aportes se realizaban para una operación en particular o una serie particular de operaciones, ¿verdad? Pero aportando bienes concretos y específicos, no un total patrimonial, ¿verdad? Generalmente, no sé, si nos poníamos de acuerdo para iniciar un negocio de compraventa de esclavos, ¿verdad? Nosotros invertíamos nuestro capital de esclavos en el negocio y a partir de ahí empezábamos a negociar, ¿no? En la sociedad Omnium Bonorum, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Según lo que dice la doctrina, ¿verdad? Básicamente este es una especie de antecedente de lo que se conoció luego como la comunidad hereditaria, ¿verdad? En la que básicamente los hijos de un causante actúan de alguna forma como socios sobre la porción que en forma indivisa aparece una vez que se produce el fallecimiento. Con el tiempo, esa porción indivisa se puede partir y se puede adjudicar a cada parte, pero mientras no hay partición, el paquete que recibimos en herencia funciona como una sociedad, ¿verdad? Como una comunidad, como un bien común, ¿verdad? Entonces, la Societas Omnium Bonorum sirve de antecedente a esa construcción del derecho sucesorio romano. Bueno, y después tenemos también, por otra parte, el que bueno, sobre el punto de la Societas Omnium Bonorum, Ulpiano llegó a afirmar que esa sociedad era una sociedad de gran complejidad porque básicamente presuponía una relación de confianza demasiado estrecha, dado que uno podía perder absolutamente todo en el negocio si es que por algún motivo fallaba, ¿verdad? Entonces no podía faltar esa affectio societatis de la que hablamos, ¿verdad? Esta sociedad, justamente por esta razón, fue de alguna manera dejada de lado en el tiempo y eso se explica porque básicamente nadie quiere apostar todo a una sola empresa y mucho menos podría hacerlo cuando los bienes no, cuando los bienes se podrían perder por completo, ¿verdad? Entonces, es finalmente la Societas Aliquis Negotii la que sobrevive a la otra, es posterior y se construye sobre la base de que hay una necesidad en el tráfico comercial que va creciendo cada vez más a medida que se desarrolla el Roma como imperio, ¿verdad? Y ese incesante tráfico mercantil hizo eh, que la confianza no pudiese verse con tanto rigor la inversión, ni tampoco la confianza en los otros socios, sino que uno tenía que, por razón de necesidad, aliarse a otras personas para tratar de llegar al objetivo de sus propias empresas, ¿verdad? Eh, entonces ahí es donde empieza a ponerse mucho énfasis en el aporte singular de bienes como una forma de hacer negocios en conjunto, ¿verdad? Eh, entonces aquí también aparece, tiene mucha trascendencia, una forma de sociedad unius rei llamada, que básicamente en el que, por ejemplo, dos personas, ¿verdad?
una que tiene 3 caballos y otra que tiene uno, se unen, ¿verdad? Para trabajarlos en común para ver si los caballos sirven para correr carreras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no importa que uno ponga 3 y que uno ponga uno, lo relevante es que ponen bienes concretos y lo afectan a una finalidad, ¿verdad? Es más común, al día de hoy luego es casi indispensable en las sociedades anónimas y de sociedades de responsabilidad limitada, pero es más común, ya era luego común en Roma, que los aportes se realicen con capital, ¿verdad? Pero el aporte de trabajo es una opción perfectamente válida, ¿verdad? Entonces podría darse el caso, en el ejemplo que di recientemente, de que una persona aporte 3 caballos y que el otro aporte su conocimiento para, para ponerle al caballo en condiciones de ser un caballo de carrera apto para ganar premios, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, en este contexto, es importante que nosotros también pongamos el énfasis en, listo, todo bien, hacemos el aporte, pero ¿cómo nos distribuimos el aporte, verdad? Bueno, las partes básicamente tendrían que, en todos los casos, establecer en su estatuto constitutivo cómo van a proceder a distribuirse pérdidas y ganancias, ¿no? Y eso en nuestro sistema actual está bastante resuelto por el hecho de que se presupone que mi aporte eh, redunda en un riesgo mayor si es que es mayor al del otro, pero a la vez, al ser un riesgo mayor, también yo recibo mayores utilidades, ¿verdad? Entonces, ahí hay un régimen de proporcionalidad que es claro y evidente y que surge del concepto de acciones y de varios más que también delineados en nuestro código. En Roma no funcionaba tan así, entonces uno tenía que establecer expresamente cómo íbamos a repartirnos las ganancias o cómo íbamos a distribuirnos las pérdidas en todos los casos. Si no se establecía nada al respecto de cómo hacer la distribución, entonces se quedaba, se juzgaba, digamos, ¿verdad? Que las partes tendrían que asumirlas, tanto las pérdidas como las ganancias, en partes iguales y no en la proporción de los aportes, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo del caballo. Si yo ponía 3 caballos y el otro ponía uno y uno de esos 4 caballos ganaba una carrera y nos pagaban $1 millón por la victoria en esa carrera, entonces la distribución de la ganancia tendría que ser 50% para mí y 50% para mis otros socios, aunque él haya invertido, aportado un solo caballo, ¿no? Eh, eh, fuera de eso, cuando estaba convenido, ¿verdad? Regía la convención, siempre y cuando la convención no supusiese una desigualdad absoluta entre las partes, ¿verdad? Entonces, el derecho se encargaba de proteger también el equilibrio en las distribuciones, ¿verdad? Si un socio tenía una proporción muy alta en los beneficios y prácticamente no corría con ningún costo en las pérdidas, ¿verdad? Entonces decía Cebola que ese tipo de convenios, ese tipo de, de, de acuerdos de distribución son contrarios a la naturaleza misma de la sociedad, ¿verdad? Entonces, él les aconsejaba que se estipulen en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, hubo posteriormente normas que aceptaron que incluso eso pudiese establecerse, ¿verdad? En la medida que se determinan las proporciones de la ganancia, pero no las proporciones de las pérdidas o viceversa, se debe entender que lo establecido para un caso también debe regir para el otro, como me explico, ¿verdad? Yo convengo con mi socio cómo vamos a distribuirnos las ganancias. Y no decimos nada sobre las pérdidas, ¿no? El principio general es que, aunque yo no haya dicho nada sobre las pérdidas, el mismo criterio por el cual yo gano más es el criterio que se tiene que aplicar para decir que yo también concurro en mayor medida con las pérdidas.
En Roma, y esto es muy importante y tiene mucha relación con el punto este de las ganancias y las pérdidas, se, se rechazó en forma bastante enfática y contundente la idea de que pudiesen concertarse o constituirse sociedades leoninas. ¿Qué son las sociedades leoninas? Básicamente la sociedad leonina, el nombre mismo de la sociedad leonina proviene de una antigua fábula, ¿verdad? En donde se cuenta una historia de que cuatro animales, creo que una oveja, una cabra, una vaca y un león, ¿verdad? Se ponen de acuerdo juntos para realizar alguna empresa, ¿verdad? Y como el león es el león, ¿verdad? Impone sus condiciones y establece que él se va a llevar el 100% de las ganancias, ¿verdad? Eh, si resultaba mal el negocio, el león se desentendía del problema, ¿verdad? Y hacía que la cabra y lo demás asuman la totalidad de las pérdidas, ¿verdad? O todas las pérdidas, ¿verdad? Entonces los romanos básicamente negaron la posibilidad de que eso exista, ¿verdad? Y exigían que cuanto menos exista una mínima proporción de ganancias distribuidas entre todos los socios, así como una mínima disproporción de las pérdidas también entre todos los socios. Sobre la extinción de la sociedad puede terminar, como ya dijimos al comienzo, con término por la extinción de la affectio societatis, ¿verdad? Ya sea porque uno solo de los socios ya no tiene interés de continuar en la relación jurídica, ¿verdad? En el negocio, por voluntad de todos, lógicamente, ¿verdad? Inicialmente también estaba previsto que se termine la sociedad cuando se produjera el fallecimiento de uno de los socios, ¿verdad? Eh, También si la sociedad logró su finalidad o su propósito, ¿verdad? Y ya no hay razón para continuar, o por cumplimiento del plazo convenido. Así decimos que la sociedad va a durar 100 años, que es un poco la regla de nuestro sistema actual, pues 100 años. Si decimos que se puede prorrogar, lógicamente, ¿verdad? Pero se tiene que establecer siempre el plazo de vigencia de la sociedad. Eh, el, el, Cuando se produce esa conclusión de la relación jurídica, ya sea por cualquiera de estas causas, cada socio tiene reconocida una acción, ¿no? Esta acción recibía el nombre de acción pro socio, ¿no? La acción pro socio es una acción de buena fe, ¿verdad? Es una acción impuesta por el derecho pretoriano, ¿no? En la que básicamente lo que se permite es que el socio aportante pueda reclamar eh, que los administradores, los que se encargaron de gestionar el negocio, rindan cuenta de su trabajo, presenten una liquidación y indiquen cuál es el saldo que resultó de la compensación entre ganancias y pérdidas, ¿verdad? Eh, entonces, con eso, ejercitada la acción proceso, uno podía tener la posibilidad de exigirle a los administradores que le devuelvan o que le entreguen la parte de la ganancia que les corresponde a cada socio, ¿no? Esta misma acción pro socio también tenía la particularidad de que podía servir para, responsabilizar a algunos de los socios, a algunos de los restantes socios, por dolo o culpa en el ejercicio de las relaciones societarias, ¿no? Eh, entonces, si uno de los socios procedió irresponsablemente y generó un daño a los otros socios, ¿verdad? Esa sociedad, esta acción permitía un reclamo contra los propios bienes del obligado, del responsable. Eh, si en contrapartida no había, eh, no había ganancias, ¿no? Y hubo un poco de pérdida, pero
quedaba un saldo de bienes aportados a la sociedad, entonces los socios podían ejercitar una acción que se llamaba actio comuni dividendo o dividundo, que era una acción que ya vimos, creo, en Romano 1, que era una acción afectada al condominio, ¿verdad? De alguna manera se hace una ficción de que en una empresa común, en una sociedad, hay una especie de condominio, ¿verdad? Entonces sobre los bienes que aportamos, se procede a una partición equitativa conforme a esa aportación. Entonces, una acción de división de bienes. ¿Sí? Y bueno, esas son las dos acciones más importantes, la acción pro socio y la acción común y dividendo. Con eso, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a la, a la sociedad. Tiene un funcionamiento bastante similar a nuestra sociedad actual, ¿verdad? En rigor, nosotros de hecho cuando vimos el semestre pasado, cuando vimos lo, lo- cuando vimos la persona jurídica, la persona moral, tocamos el tema de la sociedad, de manera que esto es un poquitito un complemento a eso, ¿verdad? A eso que en su momento se vio, ¿verdad? Profe, Sí. tengo una pregunta que para dejar en claro más. ¿Es Ujú. una persona jurídica la sociedad porque que está pues en la parte de contratos consensuales? Para aclarar más, si es una persona jurídica, como lo vimos en el en Romanos 1, o es un contrato. A ver, es las dos cosas, digamos, ¿verdad? Y de hecho que es interesante tu pregunta, no solo por lo que tiene que ver con la regulación del derecho romano, sino que lo que tiene que ver con nuestra regulación actual, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos nuestro código civil, encontramos que hay libros, ¿verdad? Para cada cosa, ¿verdad? El primer libro es un libro que aparte de una parte general, ¿verdad? El primer libro es uno que trata sobre personas, justamente, ¿verdad? Después viene un libro de obligaciones, ¿verdad? Y después viene un libro de contratos. ¿Sí? Más o menos sigue la misma lógica que sigue nuestro programa, si ponemos, si nos damos cuenta. ¿Eh? Esta, esta relación no es artificialmente creada, sino que tiene mucho que ver con todo el esquema, con toda la secuencia lógica que el derecho impone. ¿Eh? Nosotros encontramos que cuando en nuestro código habla de las personas, se refiere tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Y en la nómina, en la enunciación que se hace acerca de quiénes son las personas jurídicas, figuran el Estado, ¿verdad? Las universidades, las sociedades, las fundaciones, ¿verdad? Las asociaciones. O sea, hay un catálogo bastante importante de cuáles son personas jurídicas. Pero no te explica cómo se crean esas personas jurídicas, ¿verdad? Podemos decir, bueno, el Estado se creó en 1811 con la Declaración de Independencia y bueno, tiene su ley fundamental que es la Constitución. Las fundaciones se crean a través de un mecanismo especial, tienen que tener un decreto del Poder Ejecutivo, los organismos, otros, Itaipú se creó cuando se creó un tratado, una persona jurídica. El, el, la sociedad, ¿cómo se crea? Entonces vamos, si seguimos revisando nuestro código, y llegamos al título, al libro de los contratos y vemos que la sociedad se crea a través de un contrato, ¿verdad? Un contrato que es consensual porque requiere del consentimiento. Entonces, tanto los romanos como nosotros coincidimos en que, en que sabemos y aceptamos que la sociedad se tiene que crear únicamente a través de una convención, a través de un acuerdo. Y la única forma de materializar ese acuerdo es a través de un contrato. ¿Verdad? Ese contrato es simplemente el envase que sirve para crear una persona jurídica. ¿No? Entonces, no, no,
no, la respuesta es afirmativa a ambas cuestiones, ¿verdad? Es un contrato y por ser un contrato y porque la ley le reconoce al contrato la posibilidad de crear una persona nueva, ¿verdad? Es también una persona jurídica, ¿verdad? Ahora, no todos los contratos dan lugar a personas jurídicas, ¿verdad? Hay cierto tipo de contratos, como el de la sociedad, que cuando se reúnen específicamente todas las exigencias de la ley, permite que la ley le atribuya una personalidad a las personas, a la persona jurídica como tal, ¿verdad? Entonces, por ahí que inclusive nosotros podemos intentar en este momento, veo que hay 55 personas conectadas, ahora ha subido uno más, podemos intentar en este momento eh, ponernos de acuerdo y crear una persona jurídica. Y en la creación de esa persona jurídica, nosotros podemos... ¿qué pasó acá? En la creación de esa persona jurídica nosotros podemos cumplir algunos requerimientos de voluntad, pero por ahí no podemos formalizar adecuadamente la, podemos no formalizar adecuadamente el régimen, ¿verdad? Entonces, justamente para que eso, eh, para que eso, para que eso ocurra, nosotros tenemos que seguir rigurosamente las exigencias que impone la ley para la creación de una persona jurídica a través del contrato. Acá me preguntan si hay alguna acción para el que es acusado de incumplimiento de lo pactado. Sería de incumplimiento de lo pactado en una, para aclarar nomás, Daniela, sería para incumplimiento de lo pactado en un contrato de sociedad, ¿verdad? Claro, y bueno, para eso está exactamente la acción pro socio, ¿verdad? Porque la acción pro socio presupone que el administrador es el responsable de cumplir con los otros socios, ¿verdad? Y si no cumple, entonces a él se le van a reclamar las responsabilidades derivadas de su incumplimiento. Por eso dije en algún momento, la responsabilidad, ya sea por dolo o ya sea por culpa, se reclama a través de la acción pro socio. Bueno, antes que se nos vaya la hora, nos quedan unos 15 minutitos. Voy a, voy a hacer una brevísima referencia a nuestra, a nuestro último contrato consensual, que es el contrato de mandato, que también ya llegamos a ver un poquitito fuera de lo que es el aspecto instrumental cuando hablamos de la representación. ¿Ustedes recuerdan la representación? A ver, tengo otra pregunta. Andrea Costa. Usted, me parece interesante que estamos muchos y le quita una foto a esto porque usted no tiene, ponga pues su cámara así, quito una foto acá para, para mandar ahí al grupo de los profesores, porque hay mucha gente hoy, más de lo que suelo tener. Y después les paso también, ¿no? Para que ustedes tengan. Voy a incluir también mi video. Eso. Ahí está. Qué maravilla. Eso. Vamos a ver. Ahí está. Espectacular. Bueno, luego de este momento de socialización, vamos a seguir. El, el contrato de mandato, el último contrato consensual que vimos, ¿verdad? Que dijimos,
Es básicamente uno en el que una persona encarga a otra la realización de una actividad, ¿verdad? O la gestión de un negocio propio, ¿verdad? Y esta persona a la que se le encarga, a la que se le da el mandado, podemos decirlo, ¿verdad? Acepta realizar esa gestión, ¿verdad? En resumen, es básicamente lo que nosotros vimos cuando hablamos hace unas cuantas clases, ¿verdad? De la representación, ¿verdad? Cuando hay una representación, cuando yo actúo a nombre y cuenta de otra persona, ¿verdad? Sobre la base de una instrucción que recibí, ¿verdad? Esta persona, esta persona que encarga, recibe el nombre de mandante. La importancia que tiene el mandato, no solamente en el derecho romano, sino la importancia que tiene al día de hoy en nuestro sistema actual, ¿verdad? Es un contrato muy común, es un contrato que tiene como característica que es bilateral, porque hay dos partes, pero es bilateral imperfecto, ¿verdad? ¿Por qué es imperfecto? Porque en principio solamente una de las partes tiene una obligación respecto de la otra. ¿Cuál es la parte que en principio tiene la obligación respecto de la otra? ¿El mandante o el mandatario? A ver si me dicen. ¿Quién creen que está, quién creen ustedes que tiene la obligación inicialmente? Eso que le llamamos que es un contrato bilateral imperfecto. Mandatario, dice Bruno. ¿Otra idea? Shirley, mandatario, mandatario. Bueno, muy bien, exactamente. Mandatario es el que tiene que hacer algo. El otro se queda sentado esperando que le hagan algo, ¿verdad? Cuando se genera el trabajo, ¿verdad? Entonces eventualmente va a surgir una responsabilidad por parte del que encargó el negocio, ¿verdad? Pero inicialmente, por eso se habla de que se trata de un contrato bilateral imperfecto. El consentimiento en esta clase de contratos es indispensable, ¿verdad? Por eso que es un contrato consensual, pero no necesariamente debe ser expreso, sino que también puede ser tácito. Se cayó. Ustedes reconocen, por ejemplo, que seguramente algunas habrán visto un poder, ¿verdad? Un poder de representación. Esos poderes de representación se formalizan lógicamente ante un escribano, ¿verdad? Y el escribano no necesita ni siquiera la presencia del mandatario. El mandante acude ante la escribanía y el mandante simplemente declara que va a otorgar un poder, que está otorgando un poder o una instrucción a fulano de tal para que fulano de tal le defienda en juicio o para que vaya y venda una casa, ¿no? Y, eh, y no es necesario que él preste un consentimiento expreso ahí, ¿verdad? Pero se considera que es una aceptación expresa el hecho de que el mandatario recoja el, el instrumento y acepte realizar o vaya y realice la gestión o tome intervención en el juicio o lo que fuera. Expreso no porque sea verbal, sino porque hay una conducta que es conducente a la ejecución de la obligación que se comprometió, ¿verdad? También se considera que es tácito el consentimiento cuando este mandatario
decide en forma autónoma realizar negocios en beneficio del mandante, ¿verdad? Y en esa lógica, eh, el, el- el, básicamente hay una tolerancia del mandante y que el mandante autoriza que se sigan nomás realizando los negocios, ¿verdad? Cuando no hay consentimiento, entonces, si por algún motivo yo empiezo a gestionar negocios ajenos, ¿verdad? Sin la conformidad expresa de la otra parte, y la otra parte, luego de que yo realicé parte del negocio ajeno, me pide que deje de hacer, entonces lo que se considera es que en ese lapso hubo una gestión de negocios. Entonces ahí viene la famosa diferencia entre el mandato y la gestión de negocios ajenos, ¿no? El mandato como tal tiene que ser autorizado, tiene que mediar consentimiento. Cuando no hay consentimiento, ni expreso ni tácito, ¿verdad? Entonces se considera que lo que se pudo haber hecho en favor de otra persona es una gestión de negocio, que puede estar bien hecha o puede estar mal hecha, ¿no? Y si está mal hecha, engendra responsabilidades. Eh, en cuanto al objeto del mandato, el objeto del mandato puede ser múltiple, digamos, ¿verdad? Puede ser un simple hecho, un acto, un negocio jurídico, intervenir en un juicio, ¿verdad? En cualquier caso, lo que se exige es que sea lícito el objeto, y que no contradiga las buenas costumbres, ¿verdad? Y que en cualquier caso el mandato sea indefectiblemente en interés del mandante o de un tercero a quien el mandante quiere favorecer, ¿verdad? Es muy interesante, yo le voy a incluir eso en el material, que Justiniano contempló en las institutas una serie de hipótesis, en total son 5, ¿verdad? Eh, que, que deben revisarse para juzgar si hay o no mandato, ¿verdad? En cada caso, ¿verdad? Se habla así de que entonces cuando el negocio, cuando el mandato es solo en el interés del mandante, entonces lógicamente hay un mandato. Cuando se da en interés del mandante y del mandatario, por ejemplo, cuando yo mando pedir dinero para invertirlo en una sociedad que va a ser luego con el mandatario, ¿verdad? Cuando es en interés tercero, como yo dije, yo les pido a ustedes que vayan y compren una casa para Ticio. Yo entrego la plata y ustedes tienen que comprarle a Ticio. Es un mandato en interés tercero. Puede darse el caso de que haya un mandato dado en interés del propio mandante, ¿verdad? Entonces, cuando yo les pido a ustedes que vayan y realicen ciertos negocios que son comunes, ¿verdad? Eh, y que en ese sentido les va a favorecer, ¿verdad? Tanto me va a favorecer tanto a mí como a otros, ¿verdad? Y en interés también del mandatario y de un tercero. Lo que no puede ser, lo que no se admite, es que el mandato sea en interés exclusivo del mandatario. Esa es una situación negada por el derecho. No puede darse el caso de que yo dé un mandato para beneficio único y exclusivo de ustedes, por ejemplo, en el caso de que ustedes sean mandatarios, ¿no? Eh, un récord, 62 personas. Eh, 61, 61, sí. Bueno, para ir cerrando, otros datos que son importantes tener en cuenta sobre el mandato, ¿verdad? Es que en todos los casos el mandatario está obligado a, eh, a, a lograr el cumplimiento efectivo del encargo que le dio el mandante, ¿verdad? Sí, ya me voy, ya me voy. Y que en todos los casos tiene que respetar las instrucciones que recibe del mandante, ¿verdad? O las que rigen en general de acuerdo con la naturaleza del negocio, ¿verdad? Eh, cuando está actuando un mandatario, tiene que considerar que el interés de su actuación es la persona del mandante, ¿verdad? Pero muchas veces el mandato, cuando no tiene documentación, eh, actúa también en nombre propio directamente, ¿verdad? Es lo que yo les referí alguna vez de la representación sin mandato, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando el mandatario se exceden los límites de las instrucciones, ¿verdad? O sea, yo le ordeno
a ustedes, a uno de ustedes, ¿verdad?, que compre un bien por 30 millones, ¿verdad?, y termina comprando un bien, el mismo bien que yo les pedí que compren, pero por 40, ¿no? Entonces, en ese caso, básicamente, se podía dar dos situaciones, o sea, había dos criterios para interpretar el problema. Por un lado, los famosos sabinianos decían que ese negocio no podía obligar al mandante, ¿sí? Y a su vez los proculeyanos decían que el negocio podía ser ratificado por el mandante si el mandatario tomaba a su cargo la diferencia, ¿no? Entonces esas eran las dos alternativas, ¿no? Justiniano se inclinó en este caso por la solución de los proculeyanos, ¿no? Y bueno, con eso creo que estamos más o menos. El mandato concluye lógicamente por revocación, por pérdida de confianza, por terminación del negocio, por muerte de una de las partes, lógico, ¿verdad? Esos son supuestos típicos, ¿verdad? Y bueno, y hay dos acciones para terminar, ¿verdad? Las dos acciones derivadas de la relación jurídica de mandato se llaman actio mandati directa y actio mandati contraria, ¿verdad? Luego, como siempre, hablamos de los dos tipos de acciones. La acción mandati directa es aquella la que tiene el mandante para instar el cumplimiento del mandato, exigiendo todo aquello que hubiese sido recibido por el mandatario con motivo del encargo. Y la segunda es la otra, la que tiene el mandatario contra el mandante para reclamar que le paguen por todos los gastos que realizó, ¿no? En Roma, y con esto me voy porque esto es súper importante, en Roma el mandato es gratuito, ¿no? Es una gestión de negocios ajenos que se hace a título gratuito. En Paraguay eso sería absolutamente negatorio de derechos elementales, ¿verdad? El derecho de remuneración por la gestión, ¿verdad? Pero en Roma era así, por lo que ya les dije hace un ratito, ¿verdad? A tal punto no tenía tanto sentido esto, que durante el imperio, ¿verdad? Si bien el principio de gratuidad seguía estable, seguía firme, ¿verdad?, empezaron los romanos a permitir que las partes estipulen adicionalmente el pago de honorarios de una remuneración para el mandatario, ¿no? Que eso se podía reclamar también, al igual que en el caso de los honorarios, ¿verdad?, a través de un procedimiento cognitorio llamado extraordinario conditio. Vamos a ver después de eso también. Bueno, gente, les dejo con su clase de penal. Lamento haberles hecho sufrir un poco con el ingreso, ¿no? Y bueno, a las órdenes siempre. Gracias, profe, muchas gracias. No, Gracias, doctor. hablamos. Chao. Gracias, excelente profesional. Profe.